aprobación. Diputado Mulet, usted es uno de los autores del proyecto. Tenemos varias dudas respecto de lo que sucedió. A ver, se aprobó uno de los artículos, el retiro de los fondos. Está pendiente el tema del fondo solidario. Explíquenos un poquito el trámite legislativo que se viene ahora para bajar un poquito las expectativas de la gente. Bueno, yo no se las bajaría, la verdad. Yo creo que se aprobó lo fundamental del proyecto, que es el derecho a retiro, que establecer la posibilidad que una persona retire el 10% por única vez en los términos de lo que hemos discutido el día de hoy y de que se viene discutiendo en las últimas 2 semanas. Lo que no se aprobó, que faltaron 89 votos y necesitaba 93 también, es el Fondo Colectivo Solidario, que es muy importante también, porque obviamente es lo que permite de manera permanente corregir las pensiones más bajas y también corregir la eventual disminución de pensión que se podría haber por el retiro de este 10%. Pero nosotros esperamos que en el Senado va al Senado el proyecto y en el Senado se puede corregir y se puede complementar las dos cosas, de manera que creo que... Y hablando de tiempos, diputado, ¿cuándo podría estar ya esto, si es que lo aprueba el Senado, ya siendo materia del presidente de la República, si lo promulga o no, o lo veta? Bueno, yo creo que el Senado puede actuar bastante rápido. Nosotros nos demoramos, Juan Luis, 2 semanas, menos de 2 semanas, en sacar el proyecto completo con toda la complejidad que implicó. Es un proyecto que se ha estudiado. Yo creo que si hay voluntad política, el proyecto puede estar despachado en 1 semana en el Senado. Y creo que hay que revisar lo del fondo. Diputado. El fondo igual se está creando a través de la reforma previsional. Venía de allá, nosotros lo estábamos adelantando. Entonces creo que hoy día el paso que se dio es bien significativo, pero hay que ser claro. Le falta obviamente la aprobación en el Senado de este proyecto. Hay que en ese sentido cifrar las expectativas de la gente. Pero lo más importante, creo yo, es que dimos hoy día una señal muy importante al país, donde la oposición unida, pero también con votos de Renovación Nacional y la UDI, con 13 votos de ellos y de ellas, logramos la aprobación de este diputado. proyecto. O sea, aquí el poder político, la Cámara de Diputados entendió, escuchó a la ciudadanía, diría yo, en algo tan esencial como terminar con este abuso permanente de las FP. Sí, usted ya tiene retorno para poder entablar una conversación también con Santiago. Sí, diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me gustaría preguntarle por el fondo, por el fondo de reposición, porque eso para mí es tremendamente importante a la hora de poder hablar de este proyecto. ¿Esos fondos van a ser repuestos por el Estado y los empleadores a un futuro, digamos, determinado? Si yo retiro mi 10%, luego mi empleador y el fisco van a crear este fondo para que yo lo obtenga de vuelta esa plata o no, porque ahí hubo una confusión entre lo que se habló en la Cámara y luego un tuit del diputado Gabriel Boric que decía que este fondo iba a ser un mecanismo permanente y progresivo para complementar las pensiones. Finalmente, ¿qué es el fondo y si los trabajadores que retiren ese 10% van a recibir su compensación de parte del fisco o no? Mira, el fondo es un fondo solidario, colectivo, que se viene estudiando hace bastante tiempo en el marco de la reforma constitucional. Ese fondo, en el marco de la discusión de la reforma previsional que está en el Senado y que se aprobó en la Cámara de Diputados algún tiempo atrás, dispone que parte de la cotización adicional que tienen que comenzar a hacer los empresarios, que ya se acordó, de ese 6% que van a poner los empresarios, parte de esa cotización va a este fondo colectivo y parte la coloca el Estado. ¿Para qué lo que es este fondo colectivo? Este fondo colectivo es para corregir las injusticias del sistema de pensiones como está hoy día, sobre todo las que tienen que ver con género y las que tienen que ver con estrictamente solidaridad, o sea, sueldos bajos toda la vida, pensión baja. A través de este fondo se quería corregir, o se quiere corregir, está más o menos acordado en la reforma, se corrige las pensiones bajas, se les coloca más plata que la que acumulan a las mujeres que tienen las pensiones más bajas por el solo hecho de ser mujer y tener menos aportes por la maternidad y otros porque factores, tienen sueldos más bajos. Bajos sueldos, etcétera, muy injusto, se le corrige en igualdad de condiciones que los hombres. Ese es el sentido del fondo. Y nosotros le habíamos agregado a este fondo, al hacerlo a través de la vía constitucional, que también corrijan
con un criterio de progresividad, el menor valor que podrían tener algunas pensiones, no todas, algunas pensiones de aquellas personas que hagan retiro del 10%. O sea, perdón, entonces efectivamente, diputado, efectivamente entonces va a ser un mecanismo permanente, si interpreto bien sus palabras, si no usted me corrige. Va a ser un mecanismo permanente que ya está en el proyecto que está en el Senado, el proyecto de la reforma de las pensiones, donde se va a, primero, regularizar la inequidad del sistema y también va a operar para poder compensar esta contingencia. Eso es, tú lo entendiste ahí bien. Nosotros para que la gente lo tenga claro, sí, que lo entienda yo, para que la gente lo entienda bien. A la reforma constitucional. Exacto. Diputado Mulet, le quiero hacer dos consultas. Una tiene relación con la carta que nos llegó a muchos de los que somos cotizantes de AFP, con que se venía el arrebato, el apocalipsis, el acabose, todo con que la economía se iba a piso, de verdad, puras cosas realmente terribles si se aprobaba la idea de seguir legislando por el retiro del 10% de la AFP. Me gustaría saber su opinión respecto a el impacto real que este retiro podría provocar en la economía de nuestro país. Mire, yo creo que no, estoy convencido que no. Piense usted que el 90%, se me cayó el... el 90.000 millones de dólares están invertidos en el extranjero. Ciento y tantos mil en Chile. La lógica es que si tú tienes que liquidar activos, va a tener que liquidar si se retira el 10% activo, es que liquiden el extranjero. El poder que tienen todas las FP de Chile, los casi 200.000 millones de dólares, no mueve precios en el extranjero porque representa menos del 0,11% del total de volúmenes que se mueven en la finanza, estos 200.000 millones de dólares. Entonces, no produce ningún efecto si se liquidan activos, ya sea bonos u otros fondos mutuos y cualquier otro instrumento financiero en el extranjero. De manera que eso sería lo lógico. Y en segundo lugar, podría tener algún efecto si tú traes dólares a Chile respecto al tipo de cambio. Pero si lo haces inteligentemente, eso no ocurre. Perfecto. En Chile se mueven al mes alrededor de 40.000 millones de dólares en compra y venta de dólares, un mercado casi parejito en orden a 40.000 millones. De manera que si tú lo haces gradualmente, sí puede intervenir si es necesario el Banco Central para evitar algún tipo de fluctuación mayor, no debería haber problema. Diputado, y la otra pregunta que le tengo... es especulación de las empresas. Perfecto, y la otra pregunta que le tengo es de pura copuchenta que soy. Nada más, porque de verdad ustedes necesitaban 93 votos para que se aprobara la ley y pasara al Senado. Finalmente obtuvieron 95 votos. ¿Cuáles dos votos decidieron aprobar este proyecto y que ustedes no contaban? Claro. ¿Quiénes se sumaron? ¿De quién es el voto? ¿De quién es el voto? ¿Quiénes son los dos que se sumaron? Uno, tengo entendido que el diputado Durán. Jorge Durán. ¿Y el otro? Claro, y la verdad es que el otro no lo sé. Tengo por aquí, dejé en mi oficina el listado. Fue sorpresa porque yo apostaba a 92, 93. Claro, yo se lo digo. Abajo nos quedamos o a 93 y a última hora me dijeron... Mire, los candidatos que tenemos son... Usted me dice cuál le sorprendió de los que le voy a leer, ¿ya? Que son los que finalmente votaron a favor de este proyecto. De Chile Vamos votaron a favor... Sandra Amar, Pedro Álvarez Salamanca, Álvaro Carter, Andrés Celis, Eduardo Durán, Jorge Durán, Ramón Galleguillos, Araceli Leuquén, Cristian Moreira, Erika Olivera, Hugo Rey, Leonidas Romero y Virginia Troncoso. 13 votos. Fíjate que pensé que Moreira, como había señalado que había entrado a un establecimiento a hacerse exámenes, pensé que no iba a votar yo y cuando votó me alegré mucho, no lo tenía en la cuenta. Y me alegro que haya votado porque uno dije, pucha, a lo mejor prefirió irse a un establecimiento de salud y me alegro mucho, digamos. Pensé mal, debo decirlo, que a lo mejor le estaba haciendo el quite y le pido disculpas. No fue el único. No fue el único. La diputada Troncoso también en algún momento dijo que estaba, pero leí una entrevista de ella hace unos días, como estaba en un proceso de reflexión. Desconozco si ella votó a favor o no en el texto en general. A favor. No, pero en el texto en general la semana pasada.
La semana pasada no lo sé, por eso Claro, ahí está la duda. Mantuvo, ¿no? Mantuvo. La diputada Troncoso mantuvo su posición. Mira, los nuevos que se sumaron, esta vez se sumó Sandra Amar de la UDI, votó a favor. Álvaro Carter de RN votó a favor. Y Jorge Durán también de RN votó a favor. Son tres que se sumaron, votos, entonces, a diferencia de lo que habían hecho la semana pasada. Y hay otros que la semana pasada hubo mucha abstención. Esta vez esos diputados que se abstuvieron o votaron a favor o en contra. Sí, lo que pasa es que abiertamente su posición. Germán, lo que ocurre es que algunos votos de RN que fueron parte de la abstención de la semana pasada fue parte de una diligencia de Mario Desbordes que les pidió abstenerse y esperar la oferta del gobierno, ¿no? Y una vez que han conocido la oferta del gobierno, prefirieron de todas maneras votar a favor. Quisiera preguntarle cortito, ¿qué pasa con los pensionados? Porque era una duda que tenía la Julia y que es súper importante. Las personas que hoy día están cobrando pensión, pero que todavía tienen un remanente en el fondo, ¿también van a poder retirar ese porcentaje o no los incluye? No, yo entiendo que no los incluye. La pregunta me la han hecho varias veces. Este proyecto partió en la lógica de poder retirar dineros por efectos de la pandemia. Gente que ha visto disminuido sus ingresos, obviamente se fue ampliando un poco eso, pero la gente que ya ha hecho uso de su fondo, ya sea por seguro o por retiros programados, el proyecto, por lo menos como nosotros lo ideamos y lo pensamos, desgraciadamente no es el camino para mejorar las bajas pensiones. El camino para mejorar las pensiones bajas es el proyecto de ley de cambio al sistema previsional que está en el Senado, digamos, que viene tramitándose desde el año pasado.